¿sí? Buenas noches a cada uno de ustedes, yo soy la Miss Jessica. Les doy la bienvenida tal vez a los que son nuevos, recién están entrando a su primera sesión tal vez, para los que ya me conocen, ¿no? Ya saben cómo es la modalidad, el estilo, ¿no? Hay que recordarles que ustedes participen conmigo, hay que tener bastante cuidado con nuestros audios porque estas clases son grabadas y todo lo que suena, todos los ruidos que salen en la emisión de grabación también. Entonces hay que tener mucha consideración para sus compañeros que no pueden ingresar y van a escuchar estas clases, también para ustedes, tal vez quieren volver a repetir la clase, quieren tal vez aprender algo más, pronunciación, entonces hay que tener bastante cuidado con nuestro audio. Buenas noches, Catherine. Recuerden que también para los que no pueden activar su audio, pueden participar por el chat de la plataforma que yo les estoy leyendo por ahí, como a su compañera Catherine, ¿sí? Entonces, si su audio está mal, solo pueden participar por chat, ¿sí? Bien, entonces, ahora sí damos inicio a nuestra clase de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Good evening, everyone. Yes. Bien, el día de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a profundizar un poquito sobre el tema que hablábamos la Miss, disculpa, se escucha muy bajo tu audio, Miss. Buenas noches. Buenas noches, good evening, Marbella. Les consulto a los demás también me escuchan así bajo o me escuchan normal. Bien, profesora. Yo la Bien, escucho normal, profesora. Está normal, profe. Ya, bien, como les comento, hay muchos, como les digo, en el caso, el problema más viene de ustedes, por el mismo hecho de que ustedes se encuentran tal vez en lugares donde la conectividad es bajo, no, su señal es baja, entonces a veces ustedes me van a escuchar intercortado y es por su calidad de internet, el lugar donde se encuentran, entonces yo lo que les recomiendo es que puedan ingresar y salir de sala, para que tal vez se les pueda normalizar un poquito su internet, o en todo caso yo lo que les sugiero es que escuchen así la clase y ya como esta clase se está grabando, se les va a compartir y puedan verlo de nuevo, ¿sí? Porque más alternativas no les puedo dar porque es su internet, no sabría qué más hacer, ¿no? Mis sugerencias solo son ellas, ¿no? Y bueno, esas son las sugerencias, ahora sí vamos a dar inicio con la clase, no podemos quedarnos con ese tema, ¿sí? Bien, tenemos que avanzar. Bien, como les decía, tenemos que profundizar un poquito más sobre el tema. Nosotros hablábamos sobre pronombres personales y el uso del verbo to be en el presente simple. Entonces, hay que recordar a cada uno de ustedes, ¿no?, la diferencia entre el uso de un pronombre personal con el verbo to be o el presente simple. Entonces, no hay que confundir mucho ello. Quiero que presten atención otra vez porque tal vez se han olvidado, tal vez algunos, como son nuevos, recién es la primera vez que escuchan que es un pronombre personal. Entonces, hay que tener bastante cuidado con este uso porque con esto va a dar inicio a nuestras nuevas oraciones, ¿sí? Quiero que presten bastante atención. En el inglés, los pronombres personales son I, you, he, she, it, we, and they, ¿sí? Siempre debemos emplearlo cuando usamos un verbo, ya sea oral o escrito. El verbo to be es el verbo más importante en el inglés y tenemos que aprenderlo y memorizarlo cuanto antes. Pero primero vamos a revisar un poquito sobre los pronombres personales, ¿sí? Primero aprendamos esto, los pronombres personales, the personal pronouns o personal pronouns, ¿sí? ¿Qué es un pronombre personal? Les vuelvo a recordar. El pronombre personal sustituye al sujeto, sustituye tu nombre. Por ejemplo, cuando voy a dar yo un ejemplo, ¿no? En vez de decir Jessica está dando un ejemplo, la profesora Jessica está dando un ejemplo, yo doy y digo, cambio mi nombre y digo, yo estoy dando ejemplos, yo estoy dictando clases, ¿no? Ya no pongo mi nombre, sino uso este pronombre personal, lo reemplazo por yo. Yo estoy explicando a los estudiantes. Entonces, lo mismo pasa con ustedes. Por ejemplo, yo a ustedes, en vez de llamarlos por sus nombres, los reemplazo con esos pronombres personales que tengo, por ejemplo, para él, utilizo he, para ella, utilizo she, para tú, utilizo you o ustedes, ¿no? Que también es you en plural. Para hablar de objetos o animales, voy a utilizar it. Para nosotros o nosotras vamos a utilizar we, o para ellos o para ellas vamos a utilizar they, ¿sí? Estos pronombres personales, con estos pronombres inicia tu oración, así cuando a ti te enseñaron, ¿no?
en el curso de comunicación o curso de español, te dijeron, crea tu oración. ¿Cómo inicia una oración? Inicia con el sujeto, verbo y complemento, ¿sí? O como otros lo llamaban, ¿no? El predicado, ¿no? Tu sujeto, tu predicado. Entonces, lo mismo, tal cual en el inglés. ¿Quién es el sujeto? Es el pronombre personal. Yo, tú, él, ella, eso, ¿no? La persona. Objeto o animal es el sujeto. ¿Quién es el pronombre o el verbo? Se podría decir. El verbo es la actividad que hace el sujeto. Nosotros como sujetos hacemos muchas actividades, como cantar, saltar, reír, cocinar. Todo lo que tú hagas son actividades, y a esas actividades se le llama verbos, ¿sí? Verbos. Ahora, como yo, por ejemplo, les decía, yo enseño, I teach, ¿no? El verbo es enseñar. Yo soy pronombre personal, I teach, yo enseño. ¿Cómo digo tú enseñas? You teach. ¿No? Como digo él enseña, he teach. Ella enseña, she teach. Eso o aquello enseña, it teach. Nosotros enseñamos, we teach. Ellos enseñan, they teach. Entonces, así es como empiezan nuestras primeras oraciones con el uso de los pronombres, ¿sí? Hasta ahí, les pregunto, ¿entendieron qué es un pronombre personal? Sí, se entendió. Sí, profe. ¿Sí comprendieron? Bien, perfecto. Miren que cuando vamos a los ejercicios no quiero ahí confusiones. Hay otros que me dicen, ya me olvidé. Por favor, los pronombres personales son muy importantes de aprender, ¿sí? Entonces, tenemos a Jaybert Trujillo alzando la mano. ¿Tienes alguna consulta? Jaybert, ¿tienes consulta o alzaste la mano por error? Fue por error. Hay que tener bastante cuidado con las manos alzadas porque yo entiendo que tienen preguntas o quieren preguntarme algo, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Ya, bien, sigamos entonces con la explicación. No hay que perdernos de la hilación. Entonces, como les decía, ahora, para construir una oración sencilla, por ejemplo, decir que eres un estudiante utilizando el verbo to be. Ahora vamos a utilizar un verbo, que es el verbo to be. ¿Qué significa el verbo to be? El verbo to be significa ser o estar. En el inglés, en el verbo to be existen 3 tipos de ellos, ¿sí? Aquí se los escribo. Está el am, está el are y está el is. ¿Sí? Estos son los 3 tipos del verbo to be. Y los 3 significan ser o estar. Yo soy, tú eres, eso es. Entonces, vamos a recordarles aquí un poquito. Para I vamos a utilizar am. Para you vamos a utilizar are. Para estos 3, he, she, it, se utiliza is. ¿Sí? Is. Es en singular. Y todo lo que es plural se utiliza are. We are, nosotros somos. Are. They are, ellos o ellas son. Y solo únicamente para yo, para hablar de uno mismo, yo, se utiliza am, yo soy. Am, are, yo soy. You are, tú eres. He is, él es. She is, ella es. It is, eso o aquello es. We are, nosotros somos. They are, ellos o ellas son. ¿Sí? Entonces aquí en la explicación te dice, por ejemplo, cuando tú quieres decir yo soy un estudiante, la expresión es I am a student. Aquí está el am, ¿ves? I am a student. Primero va el pronombre personal y luego el verbo to be. I am a student. Y luego tu complemento. Pues no soy un estudiante. Lo mismo pasa cuando tú quieres decir ella o eso es. She o he is. Aquí está el is. She is a student. Él o ella es un estudiante. Cuando quieres hablar en plural, we are doctor. Nosotros somos doctores. You are a student. Tú eres un estudiante, ¿no? You are. Ahí está el uso de are. Entonces, el verbo to be es am, are y is, ¿sí? Ya aprendimos con quiénes se utiliza cada uno de ellos. Ahora,
Acá te lo traigo más sencillo. Acá te explica, ¿no? Y te dice, el pronombre I lo utilizas con am, ahí está, you con are, he, she, it con is, we are y they are, ahí está. Ahora, en su forma corta, se dice I'm. Por ejemplo, hay muchos que no les gusta decir I am. Entonces, en su forma corta se dice I'm. Puedes decir your, en vez de decir you are, dices your. En vez de decir he is o she is o it is, dices his, she's, its, ¿sí? En vez de decir we are, dices were, ¿no? Where. Dices, en vez de decir they are, dices their, ¿sí? Entonces, esa es la pronunciación con el uso del verbo to be. Como puedes ver, hay una forma abreviada, ¿no? En este caso se le dice contradicción, que se usa para escribir el verbo to be. Y es necesario utilizar un apóstrofe para construir esta contradicción. Has notado que hay una comita encima del I, mira, I am, para decir I'm, acá le ponen una comita. Esta es la comita, eso se le llama apóstrofe. Lo mismo pasa con she is, ¿no? She's, pones la comita y le pones la S para decirlo en su forma corta. Bien, es muy importante el orden de las palabras en el inglés. Sujeto, verbo y objeto, como yo les decía, ¿no? El sujeto, ¿quién es? Yo, tú, él. En este caso puedes poner I, pues, ¿no? I. ¿Quién es tu verbo? El verbo to be, ¿no? En este caso estamos utilizando el verbo to be, que sería am. I am. Yo soy, ¿no? Y tu objeto o tu complemento, ¿no? I am a student, por ejemplo, ¿no? Lo que les decía, yo soy un estudiante. Student. Ahora te dice, ¿qué pasa si tú quieres preguntar? O sea, quieres hacer una pregunta, ¿no? Utilizando esto el verbo to be. Si necesitas hacer una pregunta, simplemente debes colocar el verbo to be al principio de tu oración. Mejor dicho, este am cambia y lo pones adelante. Y la I va a la posición donde iba el am, nada más. De ahí le agregas signo de interrogación. Ejemplo, miren acá. Am I a student? Y signo de interrogación al final, convertiste tu oración en pregunta. Aquí está el verbo to be adelante, luego el sujeto o el pronombre personal y el complemento. Y signo de interrogación al final. I am a student, soy un estudiante. Are we a student? Somos estudiantes. Miren, el verbo to be va adelante. Are we a student? Is she clear? Ella es lista, ¿no? Ahí está el verbo to be adelante, para convertirlo en pregunta. Ahora, todas estas preguntas, ¿y cómo puedes responder? Muchos se preguntan, ¿qué tengo en esa pregunta y cómo yo respondo? Muy sencillo. Simplemente dices, si tu pregunta es correcta, ¿no? Si alguien te pregunta y tú te preguntas, ¿no? Él es estudiante, ¿no? Te dicen, she is a student? Y tú le dices, sí, él es un estudiante. Entonces tu respuesta es yes, he is. Ahí está, yes, he is. Pero ¿qué pasa si tú quieres decir, no, él no es un estudiante? Entonces tu respuesta sería no, he is not. Not. Le agregas un not ahí. No, él no es un estudiante. Lo mismo pasa si quieres hablar en plural, pues, ¿no? Por ejemplo, yes, we are. Sí, nosotros somos. Yes, we are. Pero ¿qué pasa si tú quieres decir no, nosotros no somos? Dices no, we are not, ¿no? Agregas un not. Y en su forma corta sería aren't o isn't. Si es que quieres negar, no, tu respuesta. Entonces, cuando tú quieres hablar sobre lo que es en negativo, mejor dicho, yo no soy un estudiante, simplemente debes agregar not. El verbo to be y el not, los dos juntos. Ahí está. Por ejemplo, I am not a student. Yo no soy un estudiante. You are not a doctor. Tú no eres un doctor. She is not a teacher. Ella no es una maestra. Entonces, así niegas una oración con el verbo to be. En las oraciones negativas también se puede usar la forma abreviada del verbo to be y el adverbio not. Por ejemplo, she is not, puedes decir he isn't, ¿no? Si en caso no quieres decir he is not, esta es su forma larga, su forma corta es esta, he isn't, ¿no? Eliminas la O, juntas la N, pones apóstrofe y pones la T. He isn't. Lo mismo pasa en plural.
They are not. Ellos o ellas no son. En su forma corta, they aren't. Ellos no son. ¿Ok? Entonces, ya aprendiste en su forma afirmativa, negativa y pregunta. Questions. Entonces, yo les pregunto hasta ahí. ¿Todos comprendieron el uso del verbo to be con los pronombres? Sí, profesora. Sí, Miss. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a la primera actividad que nos trae su libro digital. La primera actividad nos dice, ¿cuánto has aprendido tú sobre el uso del verbo to be? Te dice, utiliza el verbo to be en su forma correcta. Entonces, esos cuadraditos que tienes ahí en el espacio, lo único que tú tienes que hacer es agregar el verbo to be. Les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los verbos, el verbo to be? I, you, we, he, she, it, we, they. Am, is, are, Miss. Galindo, Lesbia Galindo, ese es tu nombre, ¿verdad? Excelente. Eso es a lo que yo Sí, iba. Miss. Lesbia Galindo, un ratito, voy a anotar tu nombre. Eso es a lo que yo iba cuando les iba explicando. Tengan mucho cuidado con el uso del verbo to be con el pronombre personal. No me confundan el pronombre personal con el verbo to be. Los pronombres personales son lo que al inicio su primera compañera antes de lesbia dijo, ¿no? I, you, he, she. Esos son pronombres personales, ese es el sujeto, ¿sí? El verbo to be, como dijo su compañera, es am, are y is. Este es el verbo to be. Esto es lo que te pide que llenes en estos cuadraditos. ¿Y cómo tú sabes cómo vas a llenar estos, el am, are, is? Porque ya te había enseñado con qué pronombre personal va cada uno de ellos. A ver, voy a ver cuánto han comprendido acá. Acá sí voy a pedir su participación de cada uno de ustedes, alzando la mano, porque de acá sí voy a anotar su participación, porque necesito ver quiénes han comprendido, ¿sí? Bien, la primera oración es una pregunta. Bueno, todos inician con pregunta. Dice, Jane, a teacher. ¿Qué le debo colocar ahí? Am, are o is. Alcen la mano, please. No me vayan a activar solo su audio y responderme. A ver, Bélgica Flores, tú alzaste primero, te escucho. ¿Qué dijiste? No te escuché. Bélgica, El am, Miss. Am. Anaí, ¿no me escuchas a mí o a tu compañera? Are, Miss. Es, is. A ver, ya, está bien. Me han dado tres alternativas en sí. Am, are y is. Las tres alternativas. A ver, un repaso más antes de yo iniciar. Aquí se los di. ¿Con quién va am? Únicamente am va con yo. I am. Únicamente am va con I. Así que si me dan con otro pronombre, imposible, ¿sí? Are va para plural y para you. You are para we are y they are. Y is va para él, ella y eso. He, she y it. ¿Sí? Regresemos al ejercicio. Una vez más. Les pregunto. Jane, a teacher. ¿Qué le pongo? Am, are o is? I'm Is. Is, Miss, is. Is, pues is, porque Jane es nombre de Miss, mujer, is. es ella, es Is. considerado she. She. Entonces aquí es is. La pregunta es, Jane, ¿is a teacher? Y te dice, no, ella no es teacher, porque acá te dice no. Entonces, she, ¿cómo se niega? ¿Cómo les dije? Ahí tenemos una mano alzada. Are.
No, Is, no, no. Joyver. Exacto, José. Ahí está, por SMS. José Iñonán nos dice, is not. Very good. Se pone el verbo to be con la negación, que es not. Is not. No, ella no es. Lo que sí es, ella es a doctor. ¿Cómo digo ella es un doctor? She is a doctor. She Very good. is. Is a doctor. Ella es un doctor. ¿Sí? Entonces, así es como debería habernos quedado el primer ejercicio. Sigamos. The next. You American. ¿Eres tú americano o americana? ¿No? ¿Qué debo ponerle ahí? An. Are. And Miss. José nos dice are, Bélgica are, bien, are. Ay, Miss. Vale. Are you American? Y la respuesta es no. I'm, aquí está el pronombre I, ojo ahí, ¿ah? ¿Qué debo decir? No, yo no soy. Is not. Am. No. Por ahí escucho is not, por ahí am, Is not, Miss. is not. Por ahí me dicen are not, José. A ver, fíjense en el pronombre, es yo. Dice yo no. ¿Cómo digo yo no soy? Joyber, te escucho, Joyber Trujillo. I am not. Excellent, Annie Ramos. I am not. I am not. ¿Qué les dije que únicamente se utiliza con am? Con I es am. Am. Y como es en negativo, se dice yo no soy. I am not. Yo no soy. ¿Qué es lo que soy? Te dice I'm Australian. Yo soy australiana. ¿Qué debo poner acá? Am. I am. I An, am Miss. Yo soy australiano. Sigamos. Next. La tercera oración dice John and Paul at home. John and Paul at home. John y Paul están en casa. Are. Excellent. Are. Para los que se preguntan por qué are si hay nombre de varón, es que son dos nombres, plural. Se está hablando de dos, de John y de Paul, que en inglés sería they, ellos, plural. ¿Sí? They are home y te dice no, they, ellos no. ¿Cómo digo no están? Is no. Not. No, are not. Is no. Are not. No. Plural. Recuerden que I se utiliza para he, she, it. Aquí estamos hablando de they, ellos. Tú tienes hasta las 6 de la noche todavía. They are not. Te dice ellos no están en casa, ellos están en la universidad. ¿Cómo digo ellos están en la universidad? They Are. are Are. the university. Are, Miss. They are. They are. Muy bien, they are. The next. The next. The books on the table. Luis, ¿cuál es tu- Miss, es is. Es is, Miss, porque dice es un libro, no es que, pero es is. Excelente. Very good, Carly. ¿Tu apellido, Carly?
White, Miss. Is, exacto. Está hablando de un objeto, book. En inglés el objeto es considerado como it. Y para it dijimos que se utiliza is. Is the book on the table? No. It, ¿cómo digo no? Esto no es. It's not. Is not. Is not. No. Is not. ¿Cómo digo? Is Esto not, está en- Miss. Esto está en la silla. Is. Is. It is. Is. It is on Is, the Miss. chair. Is. It is on the chair. Very good. Ujú. Por ejemplo, la última oración dice, your father from Madrid. ¿Tu papá es de Madrid? Am. An, Miss. Are. An. Doctora. An. Are. ¿Por Papá qué? Porque está está hablando de you, tú, Ujú. tú. Si hubiera dicho, él es de Madrid, es distinto, pero acá te dice tú, Tú. papá, Ajá. tú, your. No, no, él no es de Madrid, no te dice, él no es de Madrid. It's not. Is not, Miss. Is not. Is not. Él no es de Madrid. ¿De dónde es él? He is from He Barcelona. is from Barcelona. He is Barcelona. Is Barcelona, Miss. Excelente, excelente. Así debería haberles quedado, ¿no? Su primer ejercicio. Ashley también, muy bien, están participando por chat. Catherine, Ashley, ¿no? José, very good. Entonces, hay algunos que le están haciendo el uso del chat también por ahí, muy bien. No se preocupen, ustedes también están siendo considerados en su participación. Bien, digamos, the next, el siguiente. The next. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los adjetivos, sobre los adjetivos. ¿Ustedes saben qué es un adjetivo? Students. Profe, los adjetivos son ese. Los que acompañan a los sustantivos. Claro. Ya, yo sé que acompañan al sustantivo, pero ¿qué es un adjetivo? Si el verbo es las actividades que tú haces, ¿el adjetivo qué será? Que expresa cualidad. Para que no se olviden, muy bien, ven por ahí. ¿Expresa algo del sujeto? Ya expresa algo del sujeto, pero ¿qué será? Si el verbo expresa la actividad, el adjetivo, ¿qué expresará? Sustituye. El adjetivo, profe, es califica. Excelente, Luis. Luego, ahí la preguntaste. Sirve para dar características propias a personas, animales o cosas. Excelente, características. Para muchos de ustedes, para que recuerden más, es como criticar. Mejor dicho, tú vas a criticar. Por ejemplo, cuando tú ves a alguien le dices, ay, llegó tarde, ¿no? Le estás calificando. Ay, es alto, lo estás calificando. Es pequeño, lo estás calificando, ¿no? Está triste, lo estás calificando. Tiene hambre, lo estás calificando, lo estás describiendo, mejor dicho. Joyver, tienes la mano alzada, ¿tienes alguna consulta? No, se ha quedado colgado. Ya, no te preocupes. Muy bien. Entonces, los adjetivos, como sabes, los adjetivos son palabras que acompañan al sustantivo y designan sus cualidades. Por norma, en español, el adjetivo suele ir junto o detrás del nombre, pero en el inglés las reglas cambian. Quiere decir que el orden de los adjetivos en inglés y su importancia, sigue leyendo, ¿no? Te dice, te has de preguntar alguna vez que en el inglés decimos big black dog y no un black big. Es porque en el inglés tenemos un orden establecido para el uso de adjetivos para describir. Bien, ¿qué quiere decir esto?
Mientras que tú en el español dices, ¿no? Por ejemplo, dices, el perro es negro, ¿sí? El perro es negro. En el inglés, el adjetivo va antes que el sujeto. Mejor dicho, dices, black is dog, ¿no? Que si tú lo tradujeras, estás diciendo negro perro. Pero si tú lo traduces para el inglés, es el perro es negro. Solo que el adjetivo va antes que el sujeto, ¿sí? ¿Sí me dejo entender? Sí, profe. ¿Sí me entendieron dónde va el adjetivo, no? Va antes que el sujeto, antes que el pronombre. El adjetivo va antes que el sujeto, Miss. Es como hablar al revés, ¿no? En vez de tú decir, por ejemplo, el perro es grande, en el inglés se dice grande perro, ¿sí? Pero gramaticalmente se escribe así, pero la traducción es, pues el perro es grande, ¿sí? No vayan a pensar que porque lo escribo al revés, también se traduce igual, no vayan a pensar eso, ¿sí? Solo les explico que en el inglés el adjetivo va antes del sujeto, ¿sí? Sí, Miss. Bien, sigamos. Hay tipos de adjetivos en el inglés, por ejemplo, los adjetivos calificativos. Como les decía, los adjetivos que te califican, por ejemplo, cuando aporta una cualidad al nombre que se le acompaña. Ejemplo, es bueno, good, ¿no? Inteligente, smart, es pequeño o corto, short. Hay adjetivos demostrativos, mejor dicho, que indican la relación de un lugar. Ejemplo, por ejemplo, this, esto, that, eso, this, estos, those, esos, ¿no? Hay adjetivos cuantitativos o extensivos, ¿no? Que determinan una actividad sobre la otra. Por ejemplo, many, muchos, much, mucho, some, algunos, any, alguno o ninguno. Tenemos adjetivos interrogativos que expresan preguntas identificando el nombre. Ejemplo, what, qué, why, por qué, when, cuándo, ¿no? Adjetivos posesivos que indican pertenencia, por ejemplo, mine, mío, your, tuyo, her, de ella, their, de ellos, ¿no? O suyo. Adjetivos numerales o numéricos, mejor dicho, determinan la cantidad, ¿no? Numérica del nombre. Ejemplo, uno o no, one, uno o una, first, primero, 10, 10, ¿sí? Bien, entonces vamos a aprender algunos adjetivos que he traído aquí en pantalla. Vamos a aprender algunos de estos adjetivos calificativos, son 20, ¿no? Como happy, que es feliz, kind, amable, otra vez happy, feliz, brave, valiente, sad, triste, mean, malvado, sad, triste, cowardly, cobarde, funny, divertido, smart, inteligente, ¿no? Strong, fuerte, serious, serio, dumb, tonto, weak, débil, ¿sí? Entonces, estos adjetivos calificativos nos ayudan para poder nosotros, si queremos calificar a alguna persona, por ejemplo, si ves a una persona feliz, ¿no? Y le dices, él está feliz, ¿no? La expresión sería happy he, ¿no? Él está feliz. Si quieres decir, por ejemplo, triste, él está triste, ¿no? Este es con el uso del verbo to be. Él está triste. He is sad. Él está triste. Entonces, para ellos utilizan estos adjetivos calificativos. Ahora, ustedes tienen una práctica, ¿sí? Donde lo que te pide primero es el uso del verbo to be. ¿Sí? El verbo to be, lo que hemos aprendido primero. El verbo to be, que es am, are y is. Lo que te pide es que escribas en los espacios según el uso, ¿sí? Según el uso de esto, ¿sí? Por ejemplo, I am happy, yo estoy feliz. ¿Con qué lo utilizo? ¿Con am, are o is? Am. Bien. Ay, Am.
You scare. Tú tienes miedo. ¿Cuál Are. es eso? Are. Excelente. Are. She is. Are, miss. Digo, ella está sorprendida. It, She's it, surprised. Is, miss. it, Is. Is. Miss. Is. Brown. He is. it is, It Is. 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 Small. Él es pequeño. are, Miss. Are, miss. Is. Are. Is. Is He. small. He is. Me dan dos alternativas acá. Please y are. Ya vamos a ver si está bien o está mal. ¿Sí? Are. Ya, sigamos. We, We are. We are. we are, Are. Are, miss. You are. you are, Tall. you are. Are, miss. are, They are. They are all. they am, Are, miss. Are. Ya, Celia. into, black, into, el perro es black, black es negro, bien, el perro es, Is, miss. Ahí es is. Is. Y por último, the dog black. Dog es el perro. el perro es Are, negro, miss. Are. Is. is, Is, miss. El perro el perro Is, es profesora. negro, es negro. Please, desactiven su audio, por favor. Please, desactiven todos sus audios, por favor. Ahora voy a explicarles yo. ¿Sí? Vamos a ver si lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, pero por favor desactiven su audio. Recuerden que si están en otras actividades, como les vuelvo a reiterar, no activen su audio. Ese sonido, que alguien activó su audio y salió música, va a salir en la grabación de video. La otra persona que estaba hablando con su pequeño o estaba en otra actividad, va a salir ese audio. Entonces hay que tener mucho cuidado, por favor, porque luego se hace difícil la edición de la grabación de video con esos sonidos. Entonces hay que tener consideración para sus compañeros que van a ver estas clases. Ustedes mismos seguro van a querer volver a aprender, volver a repasar el tema y se van a dar cuenta cómo salen estos sonidos y no nos dejan ni yo entenderlos a ustedes ni ustedes me entienden a mí. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el audio. Si quieres participar, pero estás en otra actividad, ahí tienes el chat. Puedes escribir por el chat como tus compañeras lo han estado haciendo. Hay algunas que participan por chat y yo los estoy leyendo por ahí, como Fiorella, Ashley, ¿no? José. Entonces, ustedes también son considerados de igual manera, así fuese por audio o por chat, la consideración es la misma, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado ahí. Ya, bien, ahora sí. Una vez más, dándoles estas indicaciones, vamos a dar, ¿no? Les voy a decir qué tan cierto es, si están acertados, lo han hecho bien, lo han hecho mal. Vamos. Recuerden que acá estamos con el uso del verbo to be. Como estás utilizando el verbo to be sí o sí tiene que ir adelante, porque eso significa ser o estar o es, ¿no? En este caso, I am happy, yo estoy feliz, ¿no? Am es el estoy, yo estoy feliz, very good, I am happy. You are scared, tú tienes miedo, ¿no? Are, utilizado muy bien. She is surprised, ella está sorprendida, ¿no? Entonces, perfecto. It is brown, ¿no? Esto es una broma. Entonces, esto también está bien. He is small, he is are small. Aquí va mi duda, porque una parte me dijo are y la otra parte me dijo is. Entonces, he es él. Hay que recordar que are se utiliza para plural o para you, nada más. Y no es ni plural, ni tampoco es you, para utilizar are, ¿sí?
Entonces aquí el uso correcto era is. He is small. Él es pequeño, ¿sí? Digamos, we are young. Nosotros somos jóvenes. Excelente. Are, plural. You are tall. Tú eres alto. They are old. Ellos son viejos, ¿no? Muy bien, correcto. Jack is Brazilian. Jack es de Brazilian, correcto. Para los que se preguntan por qué Jack utilizo con is, porque Jack es él. En inglés esto es he. Por eso utilizo is. Is Brazilian. Sigamos. The dog is black. El perro es negro. ¿Sí? The dog is black. Correcto. ¿Por qué? Porque el perro es un animal que en el inglés se utiliza it. Y it se utiliza con is. ¿Sí? Muy bien. Para todos les quedó así. Algunos tuvieron errores. Solo uno. Very good. Muy bien. Excelente. Entonces vamos muy bien por ahí. Sigamos. La segunda actividad, ¿no? Te dicen. Muy bien, Fiorella, todo lo hizo igual, dice Fiorella. Muy bien, excelente. La siguiente actividad te dice, complete use the present simple. Te dice completa utilizando el presente simple, ¿no? Present simple. Primero, pregunta. Esto es pregunta porque te das cuenta que hay signo de interrogación. Si te dice, who Sally in Spain? Y luego agregas el verbo. Ya. Para empezar es pregunta. ¿Qué debo poner acá? Am, are o is. Sally. Sally, ¿con qué lo utilizo? Con sí. Is, Miss, porque es un nombre. Exacto. Sally es ella. En inglés esto es she. ¿Sí? She. Y she se utiliza con is. Y Sally, el verbo visit. Visit in Spain. No, la pregunta es, ¿cómo es que Sally te visitó en España? Sí, esa es la pregunta. Sigamos, the next. Esto ya no es pregunta, es una oración en presente simple. Dice, she, her aunt and uncle. Te dice, ella visitó a su tío y tía. En este caso, visit. El verbo visit, ¿tiene algún cambio? No. Joyver, she is. Ya, esto les expliqué sobre el presente simple en la primera sesión. Recuerden que cuando tu oración está así y hablamos sobre un verbo, cuando hablas de ella, al verbo debes agregarle una S, ¿sí? En este caso es visit, para los que se olvidaron, ¿sí? Visits. Ella visitó a su tío y a su tía, ¿sí? Her visit, her aunt and uncle. Digamos, the next. Esta oración es en pregunta. ¿Por qué? Porque vemos el signo de interrogación al final. Tenemos a Tom. Tom, ¿qué viene a ser? Sí. He viene a ser él. Entonces, ¿qué debo utilizar para pregunta? Are, He is, o am. Muy bien, very good. Is. Is Is, Miss. Tom. Is Tom, ¿sí? Is Tom, ¿no? El verbo go. Is Tom go to the school by bus? Te dice, Tom va al colegio por el bus. ¿No? Es la pregunta. Go. Y la respuesta es, ¿no? Porque acá estamos utilizando el verbo go. Y la respuesta te dice, no, he doesn't, no, él no va. Él va al colegio a pie. He go. ¿Cómo digo go cuando la oración es en presente simple? Se agrega ES, ¿sí? ES.
He goes to the school on the foot. Él va al colegio a pie. Sigamos. Watch. Watch she on TV. Te dice, es pregunta porque vemos una interrogación ahí. Te dice, ¿qué es lo que ella ve en televisión? Primero sabemos que es she. ¿Qué debe ir acá antes del she? Is, are o am. Is Miss. Is. Cuando es pregunta, el verbo se copia tal cual, no hay ningún cambio, ¿sí? He is watch. Watch on TV. Ella ve, ¿qué es lo que ella está viendo en televisión? Es la pregunta. ¿Qué es lo que ella ve en televisión? ¿No? What is she watch on TV? ¿No? Y por último tenemos el she the news, but she soap opera. Bueno, aquí te habla sobre ella, te dice ella ve el nuevo, ella ve las noticias, pero ella no ve las óperas, ¿no? El show de ópera. Entonces, tenemos el verbo watch, primero en afirmativo y luego en que no va en negativo. Primero empecemos con ella no. Ella ve el news, ella ve las noticias. She watch. ¿Qué debo agregarle aquí cuando hablamos de she? ¿Qué les dije? Una S, Miss. Exacto, la S, ES, watches. She watches, el espacio es muy pequeño, lo voy a escribir más abajo para que puedan entenderlo. She watches the news, but she, ¿no? Pero ella no vio el espectáculo, ¿no? Ella no vio. ¿Cómo digo ella no vio? She is not, ¿sí? Is not. ¿No? Y copias lo mismo, watch. Is not watch soap opera, ¿sí? Ella ve el periódico, pero ella no ve las soap operas, ¿sí? Así debería haberles quedado el siguiente ejercicio, ¿sí? Bien, entonces pasamos a la última actividad. Bien, la última actividad nos habla sobre los adjetivos que hemos aprendido. Pues, ¿no? Write the activities with the best describe the picture on the lines below. Aquí es donde yo les decía, pues, ¿no? El adjetivo debe ir antes del sujeto. Por ejemplo, cuando tú quieres decir, mi polo blanco, ¿no? Dices black t-shirt, por ejemplo, ¿no? Polo blanco. Si quieres decir la casa pequeña, small home, por ejemplo, pequeña casa, ¿no? Al revés, el adjetivo va adelante. Entonces, las alternativas los tienes aquí arriba. Tienes un recuadro sobre los adjetivos. Lo único que tú tienes que hacer es escoger el adjetivo de acuerdo a cómo ves la imagen, ¿no? Para que tú puedas seleccionar y escribirlo. Entonces, por ejemplo, este polo está manchado, está sucio. Entonces, ¿cómo se dice sucio en inglés? ¿Alguien sabe? A ver, para alguien que haya estado resolviendo, ha estado avanzando sus ejercicios por ahí. Joyver, tienes la mano alzada. ¿Tienes la respuesta de eso?
Profe, sucio en inglés es dirty. ¿Qué dijiste, Luis? Daniel. Dirty. Dirty. En la primera es dirty. Excelente, dirty, muy bien, sucio, pues, ¿no? Dirty, el adjetivo sucio es dirty en inglés, dirty t-shirt, ¿no? El polo sucio. Excelente, very good, thank you so much. Sigamos, the next. Este polito, si vemos estrellitas, significa que está limpio, pues, ¿no? ¿Cómo decimos polo limpio? Small, Clean. miss. Clean. 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 Clean, very good, limpio, clean. Clean t-shirt, ¿sí? Polo limpio, muy bien. Ahora vemos a una persona, el adjetivo te habla sobre el tamaño de su cabello. ¿Por qué? Porque acá dice hair. Entonces, ¿cómo digo cabello corto? Short, miss. Short, excellent, short. Vamos subrayando ya lo que estamos utilizando. Aquí, short, cabello corto, short. Small, la siguiente. Long. Short hair. Long, miss. Excellent, Small. long, cabello largo, long. Long, miss. Long hair. Esta casa, la siguiente imagen vemos a una casa antigua, ¿no? Una casa viejita. Entonces, ¿cómo es la casa vieja? Old. Old, very good. All, miss, all. House. La otra casa la veo nuevecita. Entonces, ¿qué debe ser? New. New. New New, house. miss, new. New house. Very good. New house. El carro. A ver, este carro debe ser, yo lo veo Sí. chiquito. ¿Cute? Small. Pequeño lo veo, ¿no? Pute, miss, put. O small. 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 Y al otro carro yo lo veo grande. Big. Big, big, big. Excelente. Big, miss, big. Dink. Ahora, a ver, aquí hablamos de animales ya. Rabbit. Fuck. Fuck, es miss. Espérense. ¿Cute? Tenemos dos alternativas. Uy, se movió. What es el Tenemos dos alternativas. Mira, tenemos cute y fat. Cute significa lindo, bonito, hermoso. Y fat significa gordo. Cute, miss, cute. Bonito. Cute. Sí, porque Eso, bonito. Fat es gordo. Cute. Y fat significa gordo. Fat es gordo, miss. Y obviamente para el gatito, porque al gatito aquí se le ve bien llenito, pues no, bien gordito. Fat, porque está gordo. Exacto, está gordito. Fat. Fat. Muy bien, entonces estos son los usos calificativos, ¿no? Recuerden que el adjetivo va adelante y después a lo que tú le estás calificando, pues, ¿no? Ya sea una persona, cabello, polo, ¿no? Como acá, animales, personas, objetos, ¿sí? Entonces, para ello se utilizan estos adjetivos calificativos. Tú lo puedes utilizar para personas, animales o objetos, como les vuelvo a reiterar, ¿sí? Entonces, con ello hemos concluido, y yo también, pues con lo que les prometí, ¿no? Resolver sus ejercicios del curso que tienen en su módulo digital en vivo, ¿sí? Bien, doy por concluido la clase, me despido de cada uno de ustedes, que tengan un bonito fin de semana y también un buen inicio de semana. Nos estaremos viendo en una nueva clase, una nueva sesión de inglés. Por ahora me despido de cada uno de ustedes. Bye bye, see you the next class.
¿sí? Gracias, Miss. Gracias. Bye. Hasta la próxima. Profesora. Gracias, profesora. Hasta luego.